y esto se puede aplicar en casa, con nuestros familiares, amigos y vecinos. Lo que hoy aprendamos, Señor, es un principio muy importante de salvación, Señor, se pueda dar un efecto en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. El año de fabricación debe estar todavía. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón presente. Amén. Amén. Bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, versículo 1 en adelante. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Es una historia bien conocida, ¿no?, por todos nosotros. Es los dos encuentros, ¿no? Un encuentro, los dos maestros en esta. Juan relata una historia, Juan al azar no pone esta historia. Esta es una historia donde se encuentran dos maestros. ¿Quién es el primer maestro? Jesús. El segundo, Nicodemo. Hoy vamos a aprender acerca de estos dos maestros, ¿sí? Para eso vamos a dar lectura. ¿Sí? Yo voy a leer un versículo y ustedes el siguiente versículo, ¿no? Así terminamos la historia más rápido. Bueno, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te dijese: os es necesario nacer de nuevo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Creo que todos nos identificamos con esta historia, hemos leído la gran mayoría, ¿verdad? Nicodemo, ¿verdad? Esto lo vamos a aprender con nuestra vida antigua, cuando pertenecíamos a una iglesia. ¿Recuerdan? Hablaban de un nuevo nacimiento, ¿no? Y yo recuerdo, el nacimiento era a través del bautismo, ¿verdad? Entonces acá vamos a aprender el nuevo nacimiento. ¿Cómo sucede eso? Primero vamos a ver a un personaje, un maestro. ¿Quién era? Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? No era cualquier persona, era un maestro, era príncipe en Israel. Él tenía los títulos que podía gozar un hombre en este momento: un PhD o un doctorado en ciencias, etc., ¿no? Nicodemo era en ese tiempo así una persona ilustre, un erudito, y no solamente tenía un título, sino tenía un
cargo, era príncipe de los fariseos, maestro de los fariseos, no era de cualquier grupo. ¿Y quién eran los fariseos? Eran estudiosos, investigadores de la Biblia. Es más, él era un catedrático de una universidad de maestría, de doctorado. Él podía dar la conferencia, el seminario, la capacitación de lo que es teología. Por eso que de noche va a Jesús. ¿Por qué va de noche? Para que no le vean. Imagínense un erudito buscando a un maestro que no tiene títulos, que en el contexto que nosotros leemos, ¿quién era Jesús? ¿De qué universidad venía? El hijo de carpintero. ¿Qué de bueno puede salir? De Belén o de Nazaret. ¿Qué de bueno puede venir de Nazaret? Un lugar donde solo delincuencia había. Nació en Belén. ¿Qué era Belén? Una ciudad de las más pequeñas. Como pequeñas, las más pobres. Entonces ahí nació este maestro Jesús. Entonces, por eso va de noche, porque tiene un estatus en el contexto que estamos leyendo superior a Jesús. Los alumnos, los doctores me han dicho, ¿y por qué tiene que Nicodemo preguntarle a esto? Si Nicodemo se lo sabe todo, él nos ha enseñado. Pero ¿por qué va Nicodemo? Nicodemo tiene una necesidad. Puede saber toda la teología, pero tiene un vacío. No puede ser feliz, porque es un maestro de la ley. Y la ley no puede satisfacernos. Y ustedes lo han vivido, y yo voy a contar un poco de mi experiencia. Hay una diferencia entre mi hermano y yo, sí la hay, ¿no? Físicamente usted ya lo ve, ¿no? Yo estoy hablando de diferencias existenciales, de vivir diferente la vida. Por ejemplo, él se crió siempre por los caminos del Señor. Yo no. Yo a partir de los 15 años fui el hijo pródigo. Yo decidí nada con la iglesia, porque viví un legalismo de mi padre, ¿no? Yo digo, yo soy muy débil para seguir este camino duro. Sabía que el camino de la salvación era un camino duro, pero esto no es para mí, yo soy muy débil. Mi hermano quizás es más disciplinado, porque él siempre estuvo en casa. En cambio yo trabajaba de niño hasta en la calle y ahí conocí el mundo. Entonces yo quería salvarme, porque yo había crecido en eso, sabía infierno y cielo, ¿no? Esa cosmovisión yo tenía. Entonces, pero no, yo quizás más adelante me arrepienta. Ahora no, ahora yo voy a vivir mi mundo, diga, de libertad, porque tengo amigos, tengo todo un contexto que es difícil, no puedo. Entonces yo viví ese camino. Entonces yo recuerdo cuando tenía 20 años, dije, yo en este año que viene me voy a arrepentir y ahí voy a cambiar mi vida, porque ya sé que va a venir Jesús. Eso me lo decía mi abuelita desde que tenía 5 años. Ya poco falta para que venga Jesús. Y siempre con ese temor, pero dije, Señor, tárdate un poquito más porque yo quiero todavía gozar la vida. Entonces, pero el Señor no me va a hacer caso. Dije, no, este año que viene me arrepiento. Y yo recuerdo que ya pasaba el año y ya veía que ya me faltaba poco para arrepentirme y decía, ay, pero no quiero. Y así pasó otro año. Y cada año hacía yo mi promesa de volver a los caminos del Señor y nunca podía cumplir. E inclusive hasta me accidenté. Recuerdo que yo hacía esos saltos mortales, que uno va y corre y salta, ¿no? Yo tenía mi grupo así, que bailábamos y saltábamos. Y recuerdo que un día aprendí un salto que es el que tú vas corriendo y el otro te tira. Entonces yo aprendí, mi amigo me enseñó, era más criterioso, y cuando tú aprendes algo nuevo, dices, ahora sí me salgo, y contento. Y mi hermano menor, Noel, viene y dice, ven, yo quiero tirarte también. Y dije, pero seguro me vas a tirar. Sí, ven.
yo voy corriendo y él no me impulsa, porque para eso hay que tener un impulso. Entonces yo voy corriendo y yo solo me impulso, y con mi impulso yo voy y caigo así de cara, con las piernas arriba y caigo así. Pero siempre nosotros practicábamos en la arena, de la arena pasábamos al gras, y del gras recién pasábamos al cemento. Así que yo caí en gras, caí así, y entonces la nariz se me quebró, por eso ahora ya entienden, ¿no? Entonces no podía respirar, y justo estaba mi hermano, no sé si él recuerda. Cogimos un taxi, él cogió, y al hospital directo. Y ahí yo le decía en el camino a mi hermano: ora tú por mí, porque Dios no me va a escuchar a mí, y yo ahora sí me voy a arrepentir. Fui al hospital, el médico dijo: tú hubieses quedado paralítico, muerto, porque peso de acá a acá, la columna. Yo no sé mucho de esa ciencia, pero me dijeron que podía morir o quedarme inválido. Entonces el médico me dijo: tienes que estar en reposo. Me pusieron ese cuello. Yo por mi zona, donde todos sabían que ellos salían mortales, y yo con vergüenza y con mi cuello ahí. Y no quería que nadie me vea, porque seguro van a pensar que me accidenté por hacer esos saltos mortales, por loco. Entonces pasaron unos 3, 4 meses y nunca me arrepentí. Al contrario, seguí con ese saltos y saltos y saltos. Entonces un día sí, recuerdo una enfermedad, un problema sentimental, yo sí me arrepentí. Le dije a mi papá, una noche recuerdo: papá, me voy a arrepentir, ore por mí, porque ahora he tomado la decisión de ir a los caminos del Señor y voy a ir a la iglesia, voy a dejar el mundo. Mi papá, recuerdo, oró, ¿no? Y entonces llegué a los caminos y me fue dura la vida. Todas las cosas, yo me había ido al otro extremo. Yo usaba ropas de hip hop en ese tiempo, Sao Paulo, Dada, son ropas americanas de marca, puro de marca, zapatillas. Yo dije: esta es vanidad. Agarré, los vendía o los regalaba mi ropa, y yo solo usaba traje y corbata así. O sea, cambié de un extremo, pues no me veía con Gina, o sea, todo casi lo de pura tela. Así dije: no, yo tengo que, ante Dios tengo que presentarme bien en todos sentidos, no solamente en la iglesia. Entonces dejé muchas cosas, y yo me sentía bien al comienzo, ¿no? Que había cambiado mi vida del mundo a una vida ahora cristiana, entre comillas. Pasaron un año, pero ahora me jalaba el mundo, mis amigos, los hábitos, y había una lucha en mí. Y hay veces yo caía y nuevamente me levantaba. Caía y me levantaba. Caía y me levantaba, hasta que yo estuve harto de mucho caer y levantarme. Y dije: no, esto no es para mí, quizás voy a regresar cuando sea más viejito. Ahí ya no me va, no voy a ser tentado mucho cuando sea más viejito. Dije: no, ojalá el Señor se demore más, cuando sea viejito ahí yo me entrego a Dios. Ahorita no puedo. Entonces ya habían pasado meses, hasta que vino mi hermano, él siempre viajando, no vivía cerca de la familia, y yo le escucho un sermón, el sermón del hijo pródigo. De ahí yo entendí la gracia, hermanos, y esa gracia me ha hecho estar acá, y siempre, a pesar de mis caídas, de mis levantadas, siempre no me separo del Señor, es por la gracia de Dios. Entonces Nicodemo era una persona así, no como similar a mí porque yo viví una vida del mundo. No, Nicodemo se crió desde muy pequeño en los caminos del Señor. Él era un ejemplo, un modelo para la iglesia, para la sociedad. Era bien meticuloso en cumplir los mandatos del Señor. Sin embargo, como todos nosotros que no conocemos la gracia o no habíamos conocido la gracia, hay una mochila, una carga pesada que no nos hace dar una seguridad completa, porque dependemos siempre de lo que hacemos. Y Nicodemo eso pasaba, tenía un vacío. Así que Nicodemo fue a ver a Jesús, porque Jesús tenía algo diferente de los sermones tradicionales, de los mensajes tradicionales. Y también porque Jesús había hecho milagros, señales. Nosotros vemos en Juan
Juan relata solamente 8 milagros. ¿Por qué? Porque Juan nos va a dar a entender que la gente a Jesús le seguía. ¿Por qué? Por las señales, los milagros que hacía. No le seguía con sinceridad. Entonces Nicodemo va. Y Jesús ya sabe, ya se conocía quién era ese hombre. Y sabía su necesidad. Y Jesús le dice: Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, nacer nuevamente del vientre de su madre? Algunos estudiosos dicen que Nicodemo no sabía a qué se le estaba refiriendo del nuevo nacimiento. Otros dicen que sí. Bueno, yo más me inclino que sí. Nicodemo sabía, porque era un doctor en teología y sabía que era ese nuevo nacimiento. No estaba hablando Jesús un nacimiento carnal, sino espiritual. Sino que Nicodemo es irónico con Jesús. Usa un sarcasmo y le dice: ¿cómo un hombre siendo viejo puede? Sabía Nicodemo. Y Jesús le dice: mira, ¿tú ves al viento? ¿No sabes a dónde va? ¿De dónde viene? ¿De a dónde? Así es todo aquel que nace. A nosotros antes nos enseñaron: ¿cuándo usted nació, hermana? Usted podía sacar su certificado y ver qué día se bautizó, ¿sí o no? Y usted podía saber qué día. Pero nosotros sabemos que lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu, entonces hay una diferencia entre nacer de la carne y nacer del Espíritu. No son iguales, son diferentes, son antagónicos. Y nosotros lo vemos eso en los hijos de Abraham. Uno se llamó y el otro. ¿Cómo nació Ismael? Fue de la carne, no fue del Espíritu, fue de la carne. O sea, Abraham tomó la decisión. Dijo: bueno, ya estoy viejo, yo tomo la decisión, digo que este es el camino, por este lado Dios me va a bendecir. Y cogió a su esclava Agar, se acostó y tuvo, su hijo, que es de la carne. Y el hijo del Espíritu, el hijo de la promesa, es donde Abraham no tomó decisión. ¿Cuándo iba a nacer? ¿Quién lo tomó? En el momento, en el tiempo de Dios. Y así es como nace uno del Espíritu. Esa es la diferencia de nacer en la carne y nacer del Espíritu. Que en la carne tú decides. Si nosotros decimos que el nuevo nacimiento es el bautismo, ¿lo deciden las personas el bautizarse o no? Lo deciden. Pero en el nacimiento de Dios no decides. ¿Quién lo decide? Eso es lo que Jesús le está enseñando a Nicodemo. Así como ves, el viento sopla, no sabes a dónde va y a dónde viene, así es todo aquel. Jesús usa la naturaleza para mostrarnos los tesoros escondidos del reino de Dios, y eso significa nacer del Espíritu. Que tú no sabes el día ni la hora cuando naciste de nuevo, porque es Dios el que hace nacer de nuevo. Y Nicodemo todavía no entendía: ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Y Jesús le da la clave de toda la historia. Para mí es el texto principal para entender toda la historia. Es el versículo 3:14. ¿Alguien me puede dar lectura? Hermanas, esa es la llave para entender la historia de Nicodemo. Esa es la llave. Usted podrá haber escuchado, leído Nicodemo, pero si no entendió ese versículo, no sabe lo que Juan, al enseñarnos de estos dos maestros, qué es lo que quiere enseñarnos a nosotros. Si no entendió ese versículo. Así como la serpiente fue usada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa es la clave. Nicodemo, esa noche quedó ahí la entrevista. Nicodemo iba con muchas interrogantes cuando se entrevistó con Jesús. Y cuando terminó la entrevista,
seguía con las mismas interrogantes y peor aún, más confundido. Así como la serpiente fue alzada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Me imagino que Nicodemo se fue triste porque no tenía la respuesta que él quería. Quedó más confundido todavía con lo que Jesús le dijo: el viento sopla fuerte, no sabe dónde va. Y más aún, así como la serpiente fue alzada en el desierto, así es necesario. Me imagino Nicodemo empezó a investigar la Biblia, a profundizar qué es lo que Jesús. Se fue al Antiguo Testamento, ¿no? Y vio, y no podía entender. Nicodemo pudo entender, ¿saben cuándo, hermanos? Cuando Cristo fue a parar a la cruz. Ahí relacionó, porque yo me imagino fue a investigar en Israel. Vamos a recordar un poquito de historia. El pueblo de Israel había visto las señales de Dios, los milagros de Dios, como la gente seguía a Jesús por las señales. El pueblo salió de Egipto por las señales de Dios, pero no por su corazón. Por eso vio partir el mar en dos, convertirlo en sangre el mar. El ejército de Faraón caer, el ejército más famoso y fuerte que había en ese tiempo. Haber visto las plagas y no haber caído sobre el pueblo de Israel. Veía todas las bendiciones, milagros de Dios, y ellos dijeron: estamos cansados de este pan tan liviano que no nos sacia. ¿Cuál era ese pan? El maná. ¿Por qué? Porque el maná lo comían todos los días y era un alimento del cielo, porque tenían todos los nutrientes para que el cuerpo humano pueda sobrevivir en esta tierra. No sé cómo sería ese alimento, ¿no? ¿Qué serían los nutricionistas? Se volverían locos si estudiaran ese maná, pero no existen. Que todos los nutrientes tenían para que pueda soportar el cuerpo humano y vivir. Pero ellos miraron y dijeron a Moisés: estamos cansados de este pan liviano, allá teníamos carnes, pescados, cebollas, cuernos. ¿Por qué nos sacaron de Egipto si allá teníamos todo y venimos a parar a comer este pan que no nos sacia? Mira, hermanos, cómo el ser humano es tan rebelde, haber visto las señales de Dios, los milagros de Dios, y rebelarse contra Dios mismo. Entonces Dios, dice la Biblia, mandó serpientes al desierto. Dios no es que la Biblia, cuando dice mandó, no significa que Dios literalmente mandó, cogió a la serpiente, vayan, ataquen al pueblo, no. ¿Qué había en el desierto? Y lo normal, cuando las personas viven en el desierto, ¿qué va a haber? Lo que pasa es que Dios había puesto una protección para que no entrara las serpientes. Pero al pueblo rebelarse contra Dios, entonces Dios quitó la protección. En ese sentido dice el escritor que Dios mandó. No es que Dios mandó literalmente, sino Dios permitió. ¿Ahora qué? Las serpientes entren. Dentro de la soberanía de Dios, y Dios mandó de la soberanía, pero no literalmente. Entonces las serpientes entraron y empezaron a morder, y la gente, ¿qué pasaba? Se moría desesperada la gente, como siempre somos así. Entonces buscamos ¿a quién? A Dios. Buscaron a Moisés, que era el representante de Dios. Moisés, habla con Dios, ayúdanos. Y Moisés habla con Dios, y Dios, ¿qué le manda? En medio del pueblo una serpiente. No es algo irónico, no sé cómo llamarlo, algo complejo, inverosímil. Yo no me explico que Dios pone una serpiente, ¿no? La serpiente siempre representa algo malo, algo maligno, algo de maldición. Y Dios permitió, puso una serpiente. ¿Y qué dijo Dios? Que todo aquel. El problema del pueblo de Israel en ese momento no eran las serpientes, sino si hubiese sido la serpiente, Dios nuevamente hubiese hecho que las serpientes. El problema de Israel era la falta de fe, que seguía a Dios por señales. Entonces Dios manda a una serpiente, todo aquel que mire. Y me imagino que habrá gente que diga: bueno, yo miro y viviré, no creo, y no mira. ¿Y qué pasa?
La fe era tan sencilla, era la palabra de Dios, mirar y vivir. Y las personas que miraban, vivían. Esa es la historia. Y Nicodemo nuevamente volvió a esa historia, pero no sabía. Solamente cuando miró al Salvador, la serpiente en el desierto, Jesús en la cruz, ahí él pudo nacer de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no tomamos decisión. El nuevo nacimiento, el mismo Juan en 12:31 dice: si Jesús es levantado de la tierra, es Jesús el que el Padre, Jesús el que atrae por medio de su Espíritu. Así que no lo decides. Ocurre algo que es difícil de explicar, es a través de la predicación y es a través del Espíritu Santo que trabaja para que nosotros podamos tener una mirada de fe a quién, hacia Jesús, una mirada de fe. La Biblia dice: la fe viene por el oír. ¿Y qué es ese oír, hermanos? ¿Qué es ese oír? Específico. ¿Qué es ese oír? Es la cruz del Calvario, es ese oír. Si Jesús es levantado, ese es el oír para darnos fe. Eso lo dijo Pablo a los Gálatas: tan insensatos son, tan necios son. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿No fue presentado Jesucristo claramente entre vosotros como crucificado? ¿Quién nos fascinó? El Evangelio es sencillo, hermano. Es Cristo crucificado. Cuando se levanta la cruz, no hablo del madero, hablo del evento, del Calvario, de nuestro sustituto, Cristo Jesús, que tomó tu lugar y mi lugar para que Él pueda morir. Ese es el evento del Calvario, y en esa mirada de fe que lo hace el Espíritu Santo, nosotros nacemos de nuevo, hermanos. ¿Quién se lleva la gloria? Porque no depende de nosotros, Él depende de Dios. Y por eso el versículo 15, ¿qué dice? Para que todo aquel que en Él crea, esa es la clave para ser salvos, hermano. Creer en quién. Y ahí no termina la historia. O sea, Juan quiere más y dice el otro versículo que todos lo conocemos: de tal manera. Esto me hace recordar a Moody, un evangelista del siglo XIX. Moody era un evangelista que donde iba y predicaba y causaba reavivamiento. Pero Moody tenía un problema. Su iglesia, ¿no?, la de él, donde él pastoreaba, era una iglesia muerta. Él podía reavivar muchas iglesias, pero su iglesia no podía. Moody un día está predicando en Inglaterra y un jovencito, después del sermón, se le acerca y le dice: pastor, yo quisiera predicar en su iglesia. Bueno, Moody dijo: ¿qué puede hacer por mi iglesia si yo no puedo? ¿Qué puede hacer? Bueno, ¿tú quieres ir a mi iglesia? Queda en los Estados Unidos. Moody jamás imaginó que ese joven desde Inglaterra iba a viajar a Estados Unidos, y tocan la puerta de él. Cuando abren a aquel jovencito, él queda sorprendido. Pastor, estoy acá porque usted me prometió para predicar en su iglesia. Como Moody tenía que ir a otras iglesias a predicar cerca de ahí de los Estados Unidos, le llamó a su esposa y le dijo: mira, a este jovencito quiere predicar desde Inglaterra, me ha dicho que quiere predicar en nuestra iglesia, y tú ya sabes cómo son los hermanos en la iglesia, cómo están. ¿Qué puede hacer este joven? Dejémoslos predicar. Yo me voy a predicar y después regreso. Así que la esposa de Moody le hace caso al esposo. Bueno, está bien, te voy a presentar a los hermanos para que tú prediques. Ella desanimada, cumpliendo más lo que le decía el esposo.
Así que el jovencito se para en medio de la congregación, hermanos, y abre la Biblia y dice: el tema de hoy se titula San Juan 3:16. Y él empieza: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Hermanos, solo con ese versículo la iglesia se reavivó. La esposa de Moody, sorprendida, la siguiente noche le tocó al joven y él saluda a la iglesia y dice: hermanos, el tema de hoy es un tema nuevo. Nuestro tema de hoy se titula San Juan 3:16. Y él empieza: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Hermano, la iglesia estaba sorprendida porque se estaba reavivando. Así que vino Moody y le dijo a la esposa: ¿cómo está? No, tú tienes que verlo. Moody se sentó así como el hermano está sentado delante. ¿Qué pasa? La tercera noche, el joven nuevamente: hermano, hoy va a ser un tema más nuevo. Nuestro tema de hoy se titula San Juan 3:16. Y él empieza: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Hermanos, Moody quedó sorprendido porque la iglesia se había revivado. Y en ese momento, y quedó registrado en la historia, algo que él dijo. Cogió la Biblia en ese momento. Moody dijo: si tan solo la Biblia tuviera ese versículo, bastaría solo ese versículo para predicar al mundo acerca de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. Hermanos, el Evangelio es sencillo, pero es profundo. Y como yo les decía, no tomas decisión, es por el oír con fe, es por el Espíritu Santo que Dios nos llama. Amén. Por eso no podemos mirar a nuestro hermano cómo está, porque siempre miramos a nuestro hermano al costado, al lado, y miramos cómo está, y siempre miramos defectos. Pero nosotros hemos sido llamados a ser por gracia, ser llamados hijos de Dios. La Biblia dice adoptados, y si somos adoptados somos herederos, coherederos. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Esa es la maravillosa noticia en esta mañana, hermanos. Amén. Que somos hijos de Dios y herederos y coherederos con Cristo. Que no necesitamos hacer nada. Cristo ya lo hizo todo. Amén. Amén. Bueno, si hay un hermano que quizás es controversial, siempre hay un hermanito por ahí que va a decir: bueno, o sea, no necesitamos hacer nada. Hagamos lo que quieran. Hagamos lo que quieran.